Ay, a ver, ¿dónde está ese? Ah, ya lo vi. Ahí está el monitoreo. Muy bien. Déjame ver cómo demonios podemos darle vuelta a esto. A ver. Sí, vamos a ver entonces, ¿no? Porque creo que esto nos puede dar mucho pie para justamente hablar de, pues, de estos temas, ¿no? De cómo se pueden estar interpretando, de cómo se pueden estar considerando en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo, sobre todo, ¿no? Cómo se puede entender. Vamos a ver si por ahí esto nos funciona. No estoy muy seguro, pero tal vez algo, ¿no? Algo de aquí sale. Ay, se me olvidó traer mi té, pero bueno. Vamos a darle un ratito acá a ver qué va saliendo. Ahí está. Listo, el micro, que no se vea, pero que sí se escuche bien. A ver, es que estoy viendo si por ahí me ponen alguna pregunta, alguna duda que nos pueda ayudar. Ya sé que voy a hacer también. Creo que valdría mucho la pena justamente esta parte para tener un poquito más de contexto en esto. ¡Ay, qué fea se ve! Es que me agarró la lluvia y se ve así como, no sé, se ve rara, ¿no? Vamos a ver qué encontramos por acá. Bueno, esto puede ser interesante para abordarlo, ¿no? La antropología del cerebro, cerebro y libertad. Cómo sentimos, cómo la neurociencia nos puede ayudar. La fábrica de créditos digitales, muy buen material. Serotonin, creo que este es nada que ver con lo que estoy pensando ahorita. Este tampoco. Mira, creo que este va a ser muy interesante, aunque... Híjole, Roger Bartra para estos temas no me parece la mejor opción, no creo que sea la mejor elección, pero pues creo que nos puede funcionar, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá este caballero? Un poco hablando sobre antropología del cerebro, justamente. Ahora, ¿por qué puede ser relevante esto de antropología del cerebro en el contexto de las neurodivergencias? Pues por algunas cosas, ¿no? Sobre todo como por la operacionalización de los constructos, es decir, la forma en cómo hemos canónicamente decidido interpretar los comportamientos, conductas, normas que rondan todo esto de las neurodivergencias, y creo que si se aborda desde la perspectiva antropológica, puede que haya por ahí una ventana interesante sobre el approach, justamente, ¿no? Estoy seguro que esto habla de cosas bien diferentes, pero por acá me parece que puede ser relevante, importante, considerar esto, ¿no? Déjame te pongo acá el comentario anclado, porque luego se pone mucho más divertido si me preguntas algo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir viendo qué sale, ¿no?
Entonces, haciendo el vínculo un poco de la antropología del cerebro, de la conciencia, cultura, libre albedrío, esa palabra nunca me ha gustado, albedrío, libre albedrío, y cómo la podemos vincular justamente con las neurodiversidades, ¿no? Bueno, un poco el acercamiento que le vamos a estar dando ahorita viene de un autor mexicano súper reconocido, es una eminencia, es una catedral, ¿no? Así dicen luego los académicos, en términos de antropología, en términos de investigación, etcétera. Déjame pongo esto acá porque luego me distrae. Ahí está. Ya tiene un chorro no de años, sino de décadas, trabajando, haciendo publicaciones muy fecundas, el Roger Bartra, y además sigue activo, ¿no? Es un personaje que sigue activo ahí en sus temas de narrativa, epistemología, investigación, todo este rollo. No me voy a poner ahí como a leer todo eso para de una vez entrar ahí, ¿no? La conciencia y los sistemas simbólicos. Esto va a estar interesantísimo. Conciencia y los sistemas simbólicos. Vamos a ver si podemos ajustar ahí un poco a 20 puntos. Ándale, para leer un poquito mejor. Y a través de esta interpretación, a través de este acercamiento, estamos hablando de neurodivergencias desde la perspectiva de antropología del cerebro. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí lo que el autor nos puede ir diciendo alrededor de todo esto, ¿no? El autor un poco trata de adentrarse al misterio de la conciencia. La conciencia desde su epistemología o desde su concepción inicial, pues ha sido un tema bien interesante, de gran debate, desde que empezamos a hablar de esto, ¿no? Desde que la especie, desde que las personas empezamos a cobrar justamente este conocimiento sobre nosotros y el papel que nosotros tomamos en el mundo, en la sociedad, con nosotros. Bueno, pues ahí se va ajustando todo esto, ¿no? ¿A qué me refiero con el que se va ajustando? Que con el paso de los tiempos, de los milenios, es un concepto milenario, pues va teniendo ahí estas acepciones bien interesantes, estos comentarios, ¿no? Estas aproximaciones. Déjame nada más ajusto esto para que quede un poquito menos terrible. Ahí creo que funciona. Bueno, no pasa mucho, ¿no? Y ahí está. Bueno, tampoco pasa mucho, sí queda ahí, ¿no? A ver. Sí, entonces estoy regresando a esta idea, a esta concepción de lo que Roger Bartra nos puede decir y cómo, desde mi perspectiva, se puede ir vinculando con el tema de neurodiversidades, ¿no? Estamos hablando de antropología del cerebro, de la conciencia, de la cultura, del libre albedrío y cómo esto lo podemos vincular. Y va a ser ahí como básicamente comentarios a libre expresión. Pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué va saliendo. Los neurólogos y los psiquiatras están convencidos de que los procesos mentales residen en el cerebro. Y el autor nos dice que él pretende hacer un viaje antropológico al interior del cráneo en busca de la conciencia o al menos de las huellas que deja impresas en las redes neuronales. Y hace una pregunta aquí en el prefacio. ¿Qué puede encontrar un antropólogo en el cerebro? Uno de los temas favoritos de la antropología y en cuyo estudio tiene experiencia es el de la identidad. Una condición que suele ser vista como un enjambre de símbolos y procesos culturales que giran en torno de la definición de un yo, un ego que se expresa primordialmente como un hecho individual, pero que adquiere dimensiones colectivas múltiples, muy variadas, identidades étnicas, sociales, religiosas, nacionales, sexuales y muchas otras. Sigue con la pregunta. ¿Qué identidad hay dentro del cerebro? Es decir, de manera implícita está haciendo la pregunta ahí el autor.
Y él dice, o él elabora una primera hipótesis que dice que su principal expresión es justamente la conciencia, con el objetivo de que todos nosotros los que agarramos este libro empecemos a deducir las intenciones de lo que trae el autor, Roger Bartra. Nos dice que él quiere aclarar qué es lo que él mismo entiende por conciencia. Más allá de una definición meramente estricta, él hace una referencia a la perspectiva. Déjame ver por qué no cambia. Aquí está, listo. A la perspectiva, o toma ahí como marco teórico a un filósofo que según él es el indicador de las reflexiones modernas sobre este problema. Dice así: no me refiero a Descartes, al que suelen recurrir los científicos más para criticar su dualismo que para apoyarse en él. Al tomarlo como referencia muchas veces quedan atrapados en las coordenadas que estableció sobre la relación entre cuerpo y alma. En realidad Descartes usó poquísimas veces el término latino conscientia. Yo quiero traer en mi ayuda a John Locke, quien con gran audacia usó el concepto para plantear una idea que provocó intensas discusiones durante varios decenios. Creo que su idea sigue siendo útil para señalar y circunscribir el problema justamente de la conciencia. Y bueno, aquí nos va poniendo más información sobre lo que él testimonialmente recupera del trabajo de John Locke. Nos va diciendo algo así. Dice: al agregar un nuevo capítulo sobre la conciencia en la segunda edición de 1694 de su ensayo sobre el entendimiento humano, que de ahí viene la información, Locke perturbó profundamente las tradiciones morales. Ahí está. Locke perturbó profundamente las tradiciones morales y religiosas de su época. Locke rechazó la visión ortodoxa religiosa según la cual la identidad personal es una sustancia permanente. Para Locke, el yo no está definido por una identidad de sustancias, sean divinas, materiales o infinitas. El yo se define por la conciencia. La identidad personal reside en el hecho de tener conciencia, algo inseparable del pensamiento. Esto lo que quiere decir es que es imposible que alguien perciba sin percibir que percibe. Está mucho más sencillo de comprender de cómo se escucha. Vamos a repetirlo. De acuerdo con Locke, es imposible que alguien perciba sin percibir que percibe. Es decir, el automatismo que de repente se nos quiere embeber en algunas de nuestras actividades, pues de acuerdo con Locke no existe. De acuerdo con Locke, recuperado por Bartra, nos está diciendo justamente que siempre vamos a estar conscientes de que estamos conscientes en términos, digamos, un poco dichos de otra forma, dichos con otras palabras, ¿no? Historias de Reddit. Mira, está buenísimo esto que por ahí nos pregunta, ¿no? El propósito de la vida. Híjoles, está bien interesante porque, a ver, Dios santo, pues no estoy muy seguro de cuál podría ser este propósito de la vida, porque yo creo que eso tiene que ver más bien con muchas de las personas, muchas de las distintas posturas que hay por allá afuera, ¿no? Si yo tuviera que responderlo, yo en realidad creo que no existe un propósito mayor, un propósito superior desde la perspectiva práctica y desde la perspectiva filosófica también. Más allá de meterme ahí a teorizar alrededor de todo esto y de hacer referencias a ciertos constructos, autores, etc., pues al final como seres biológicos vivientes, pues está ahí el tema o la cuestión de que la biología nos permite esta cuestión reproductiva como parte de un gran ecosistema, como parte de la Gaia. Muchos autores utilizan esta concepción para decir tierra, ¿no? Entonces yo me oriento un poquito más por esta cuestión o por esta definición un tanto más mecánica, un tanto más biológica. Y mecánica no me refiero a artificial, sino a parte de un engranaje que viene con esta concepción amplia, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, es una
pues sí, es una cuestión bien interesante que podemos estar discutiendo más allá de darle esta profundidad filosófica, porque esto no es espacio para eso, pero podemos, digamos, darle vuelta mucho a todo esto, ¿no? También por otro lado puedo comentar con respecto al cuál es el propósito de la vida. Bueno, que últimamente me parece que ha habido una reestructuración de la interpretación de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, como seres productivos, ahora sí ya parte de este sistema más artificial, más mecánico, que es la sociedad, que son el ámbito laboral, etcétera. A ver. Filósofos. Ay, Dios santo. No iba por ahí, no iba por ahí. A ver. Ahí está. Entonces, bueno, seguimos ahí platicando, discutiendo algo relativamente marginal, pero interesante también para la conversación. ¿Cuál es el propósito de la vida? No sé dónde sale. Está muy interesante porque esa pregunta no tiene nada que ver con el tema central, pero creo que vale la pena ahí por X y Z meterla ahí en la conversación, ¿no? Bueno, algo que sí podemos pensar con respecto a esto es lo que mencionaba al principio, ¿no? Si estamos hablando de conciencia, conscientia, eh, vale la pena recordar que el propósito de la vida, sea inferior, superior, neutro, cargado, etcétera, ha sido un tema de discusión enorme durante muchísimo tiempo. Y me parece que debe de ser un tema inacabado, ¿no? Porque va cambiando, se va ajustando con respecto a las distintas normas sociales, a los distintos contextos, etcétera. Pero bueno, a ver, hay muchísimas maneras de verlo, ¿no? Yo no estoy muy convencido de que seamos tan distintos de repente entre algunas décadas de las otras, entre algunas generaciones de otras, como el momento a veces nos lo permite ver, ¿no? O más bien como el momento a veces nos limita a verlo. Yo creo que podemos empezar con una perspectiva de que estamos aquí, estamos hablando del cuál es el propósito de la vida. Pues yo creo que uno de las perspectivas o aproximaciones puede ser el justamente venir a pasarla bien, ¿no? A tener goce, a disfrutar la vida. Tuve un profesor de economía en la maestría que él me decía que mientras más ignorantes seamos como personas o como individuos, pues más fácil iba a ser el disfrute de la vida, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones filosóficas, prácticas, que no vale mucho la pena meternos ahí porque no va por allá. Eh, a ver, déjame le pongo acá. Bueno, historia. Es que no sé por qué no avanza, pero me gusta que ahí se quede. Bueno, regreso ahí a hablar de esto, ¿no? El vivir la vida con placer, con propósito, con goce, con disfrute. Yo particularmente no estoy muy seguro de si esa postura sea la idónea para tener conciencia, justamente, ¿no? Claro, es muy cómoda y mientras menos seamos capaces de ver, es mucho más cómoda todavía. Pero bueno, lo que estaba diciendo no creo que necesariamente sea como
la postura más ideal para decir estoy viendo, estoy entendiendo. Alguna vez con con mi asesor de tesis doctoral, bueno, no una, sino varias veces teníamos como estas charlas, estas discusiones, y nos poníamos ahí a pensarnos sobre, por ejemplo, con el tema del recurso económico que nos daban en ese momento con ACID y la universidad, ¿no? Y decíamos, oye, bueno, a ver, el doctorado que estamos haciendo, que yo estaba haciendo en ese momento, costaba alrededor de 2 millones de pesos, ¿no? A cambio de qué vale la pena meter esa cantidad de dinero, 100,000 dólares, en una persona con la expectativa de que va a ser algo favorable, ¿no? Y eso tenía que ver también con si nosotros como estudiantes, como productores de conocimiento, creadores científicos, divulgadores, etcétera, podríamos llegar a observarlo, ¿no? A decir, oye, sí soy consciente de que si hago un desglose, digamos, en términos de gestión de proyectos, un breakdown, qué tan relevante podría ser el hecho de dividir esos 2 millones de pesos durante 4 años, que nos quedarían más o menos como 500,000 pesos anuales, y qué tanto más podríamos hacer con ese dinero, ¿no? ¿Cuántas bocas podríamos alimentar mensualmente con alrededor de 40,000 pesos, ¿no? ¿Qué cuestiones de la sociedad o de la comunidad se podrían mejorar? Hola RC12, ¿cómo estás? Gracias por andar por acá. Ay, se me va la onda. Sí, bueno, estoy regresando ahí al tema como del propósito de la vida y del, del tema de ser o no conscientes, etcétera. Yo creo que este juego muy del capitalismo tardío, de ser lo menos conscientes posibles para tener la mayor cantidad de goce o la mayor cantidad digamos, de propósito, me parece que no necesariamente resulta favorable, ¿no? Porque la idea principal o la idea central ahí sería que el propósito de la vida es justamente maximizar el placer y hacer menos el dolor. Arthur Schopenhauer, que es de los filósofos continentales pesimistas por excelencia, pues él nos decía justamente que nada que ver, ¿no? Que la vida era justamente venir a sufrir, y si te iba bien, pues tenías estos picos o estos momentos de placer. Tal vez yo pueda coincidir un poco más con esa postura, con esa idea, que con una postura un poquito más o más llena de hedonismo, ¿no? No sé. Ay, ahí está. Entonces, bueno, ahí un poco para ir platicando sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida y etcétera? Déjame, voy a mover esto para acá. Listo. RC12, ya te mandé tu saludo y llegaste y te fuiste. No hay bronca. Aquí nos vemos luego, ¿no? Bueno, ahora, si queremos seguir hablando sobre esta cuestión digamos, el placer como propósito de vida, el propósito de la vida siendo el maximizar el placer y minimizar el dolor, hay un chorro de referencias. Usualmente, si nos metemos a temas filosóficos, pues es que nos regresan a los pensadores griegos, que de ahí vienen muchas escuelas que después fundan las diferentes corrientes ideológicas o de pensamiento, sobre todo en Europa continental, ¿no? O sea, Grecia está ahí, es como esta actualización justamente. Y bueno, aquí la parte que creo que es relevante, o la parte que puede ser interesante para discutir, es justamente si el placer es una única motivación válida, ¿no? ¿Puede una vida dedicada solo al placer ser significativa o ser trascendente? Vamos a pensar un poco como en el contexto que nos toca vivir ahora, ¿no? Que ni tú ni yo estamos ahí, ni tú ni yo somos de estos grupos de gente que tiene riqueza prácticamente ilimitada y fama y celebridad y todo este rollo. Y son personas que de repente empiezan a presentar patologías
propias de personas que tienen muchas más carencias y carencias reales, ¿no? Si nos vamos ahí un poco a hablar sobre, yo en mi tesis doctoral hablé sobre las necesidades humanas fundamentales y tomé como marco de referencia a un autor que se llama Manfred Max Neef, que relativamente falleció hace poco. Tiene autores que le ayudaron a construir su teoría, que están vivos, que siguen produciendo. Eso es muy bueno, ¿no? Eh, 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 eh. Ahí está. RC12. RC12. Bueno, ya después en la grabación lo verás, ¿no? A ver, no. Creo que vale mucho la pena regresar. A ver. Porque si no me voy a estar quedando re perdido en mis propias ideas, en mis propios... No. Y se va a hacer un pantano todo esto. A ver. Vamos a ver si podemos encontrar... No. Una conversación nueva. Sí. Bueno. Sí, no, necesito regresar al planteamiento del que estábamos hablando, que era sobre Roger Bartra, su aproximación antropológica al cerebro y cómo esto se puede vincular al justamente a la conciencia, a la cultura, al libre albedrío. Vamos a ver si podemos encontrar también. Ay, a ver, si no importa. Ahí yo creo que esa movida no nos va a afectar en absoluto si lo ponemos allá. Porque esta cosa está haciendo un ajuste en automático y creo que está un poquito... Ahí está. Creo que está un poquito más fuerte de lo que debería de estar. No pasa nada. Listo. Sí, entonces, bueno, vamos a seguir, ¿no?, explorando, viendo que hay un poco por allá, por acá. ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues ya lo abordamos. ¿Tiene sentido enseñar algo si todo lo que sabemos podría cambiar mañana? Bueno, utilizar palabras o concepciones tan polarizadas luego no es bueno. Yo siempre a mis estudiantes les digo que intenten en la medida de lo posible evitar todo o nada, nunca siempre, porque no, digamos, eso se puede, epistemológicamente se puede caer muy rápido y muy fácil, ¿no? Todo lo que sabemos podría cambiar mañana, claro, eso es un supuesto, pero ese supuesto suena completamente distópico, ¿no? La utopía sería querer quedarnos o mejorar lo que ya tenemos, y si la distopía nos está presentando la concepción de que todo podría cambiar mañana, pues es una, digamos, es una moneda al aire que rara vez va a tener validez para decir, oye, me voy a frenar o voy a cambiar algo de lo que tengo y de lo que estoy aprendiendo hoy. Pues no va por ahí, ¿no? Voy a... Ay, es que ya me dio sueño. A ver, Z Live. Para ver qué tanto podemos encontrar de material. Ah, mira, está interesante porque acá no lo tengo. Es que cambié de computadora y tengo un chorro, bueno, más bien muchas de las cosas que tenía o que sigo teniendo en la otra no me aparecen de este lado. Entonces tengo que recuperar información de mis notas, de mis accesos, etcétera. Y es que estaba viendo que acá no tengo sincronizado mi biblioteca. Ahí está. Necesito sincronizarla y tenerla ahí a la mano. RC12, ahí está. Listo. Esto no se podrá depurar.
A ver, no estoy muy seguro de si esto se puede depurar o no, pero... Bueno, mira, las preguntas que hizo Historias de Reddit con final feliz, que no sé quién sea, nos dio como para hablar 20 minutos. Entonces está bastante bueno ahí. Yo prefiero eso a simplemente no esperarme, ¿no? A ver, ¿qué era lo que quería? Ya me acordé, sí. Híjole, creo que a esta hora ya el TDA me está traicionando durísimo. Se me empiezan a olvidar un poco las cosas, ¿no? A ver. Reco. No, ya sé lo que le voy a poner. Vamos a regresar. Acá está. Listo. Estoy en un seminario de filosofía para no filósofos y educadores. A ver qué nos dice por ahí. Ayúdame a responder. Porque me lo marca como... Está rarísimo esto, pero bueno. Alrededor del tema neurodivergencias y diversidades, y así como tal en plural, ¿no? Divergencias y Ay, ¿a poco esta hora me sale lo disléxico? No lo puedo creer. Qué cosas. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar estos libros que nos permitan responder diferentemente cableados, criando a un niño excepcional en un mundo convencional. También esto no me acordaba. Nos gusta mucho enfocarnos en infancias, como si en la adultez o en la adolescencia, bueno, técnicamente sí los síntomas, las comorbilidades, etcétera, se disminuyen en la adolescencia y adultez, pero no se quitan. Es decir, como que hacen falta ahí varias cosas, ¿no? Steve Silverman, vamos a ver si encontramos al buen Steve Silverman de este lado. A ver, y vamos a ver si acá le podemos poner como cosas más divertidas. No estoy muy seguro. Que bueno, divertido es muy relativo, ¿no? Bueno, no importa. Esto no importa y se puede quedar sin ningún problema. Para quedarnos con más comodidad de este lado. ¿Dónde dejé esto? Vamos a buscarlo. Neurodivergencias, ahí está, ya debería estar descargado, claro. Sí, entonces, ¿por qué neurodiversidades? ¿Por qué neurodivergencias en plural? Bueno, porque no es una nada más, ¿no? Es un espectro que incluye, digamos, a las rockstars, ¿no? Las rockstars son trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y trastorno por déficit de atención con hiperactividad y altas capacidades cognitivas, ¿no? Esa es como la tríada de cajón. Pero bueno, dentro de eso hay todo un mundo, es una locura, está divertido, ¿no?
y sobre todo cuando empezamos a ver o hablar los personality traits, los rasgos de individuos con neurodiversidades, de repente son muy parecidos y a la vez muy, muy separados unos de otros, ¿no? El TDAH, por ejemplo, de repente se separa muchísimo de los rasgos, características del TEA, ajá. Ay, es que no alcanzo a ver la computadora. Ahí está. Entonces, bueno, ahí hay cosas locochonas que se ponen divertidas en ese sentido. ¿Qué más? Sí, bueno, igual son cosas. ¿Dónde quedó mi aplicación? La tengo que buscar. Z Library, a ver dónde está. Ya me debería de aparecer por acá, no sé por qué no me aparece. Entonces, bueno, mientras puedo regresar a la parte, claro, a mí se me hace divertida, se me hace interesante. No sé si a ti también, pero bueno, dice así, ¿no? Estamos hablando de John Locke en Roger Bartra, que está hablando sobre antropología del cerebro y nos dice: es imposible que alguien perciba sin percibir que percibe. Es decir, de acuerdo con Locke, en Bartra, lo que nos quiere decir ahí es que es imposible que no seamos conscientes que somos conscientes. Esto a lo mejor se puede vincular con estas cuestiones del desarrollo, del neurodesarrollo, en donde a temprana edad, pues nosotros vamos teniendo ahí un vínculo con esta cuestión de ser conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo, de quiénes somos. Déjame cierro esto porque no me está agregando mucho valor en este momento. Entonces, bueno, eso es lo que decía acá Locke, ¿no? Y Bartra nos da la clara indicación de que justamente desde ahí va a partir, ¿no? Dice: Locke no concibe a la conciencia como una sustancia pensante inmaterial y concluye que el alma no define a la identidad. A menos de medio siglo de la publicación de Las pasiones del alma de Descartes, o Descartes, como le quieras decir, eso fue en 1649, Locke afirma que la conciencia es la apropiación de cosas y actos que incumben al yo y que son imputables a ese self. ¿Ok? Vamos a echarle una leidita otra vez. Bueno, no importa porque no hay nadie conectado. El yo radica en la identidad de un tener conciencia de una actuación. Para Locke, la persona es un término forense, y aquí se pone entre comillas, es decir, que implica al foro. Es decir, el yo es responsable, reconoce actos y se lo imputa a sí mismo. Vamos a leer eso otra vez porque está interesante. Para Locke, la persona es un término, entre comillas, forense, es decir, que implica al foro. El yo es responsable, reconoce actos y se los imputa a sí mismo. El alma, en cambio, es indiferente al contorno material e independiente de toda materia. Al discutir el tema de la conciencia, me parece mucho más estimulante partir de Locke que partir de Descartes. Podemos entender la conciencia como una serie de actos humanos individuales en el contexto de un foro social y que implican una relación de reconocimiento y apropiación de hechos e ideas de las cuales el yo es responsable. La manera en que Locke ve a la conciencia se acerca más a las raíces etimológicas de la palabra conciencia, que quiere decir con nosotros. Se trata de un conocimiento compartido socialmente. Vamos a leer eso, bueno, regresar un poquito porque es como la centralidad de la idea aquí, ¿no? La manera en que Locke ve a la conciencia se acerca más a las raíces etimológicas de la palabra conciencia, que quiere decir conocer con otros. Se trata de un conocimiento compartido socialmente. En su afán por colocar el problema a un nivel que pueda ser explorado científicamente, es decir, mecanizado, que lleve un método de por medio,
Muchos neurólogos han reducido la conciencia a un sinónimo del hecho de percatarse, de darse cuenta o de percibir el entorno, es decir, de algo muy simple, ¿no? Que no necesariamente creo que esté mal porque eso nos ayuda a comprender justamente lo que es, ¿no? Entiendo la profundidad que quiere darle Bartra al traer la concepción de Locke, pero las personas del día a día, los pedestrians, no podemos entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces creo que es útil en, en ambos sentidos, ¿no? Es lo que hace Koch en su muy útil compendio panorámico del avance de las neurociencias en el estudio de la conciencia. Para él, awareness es igual que consciousness. Y esto lo pone el autor en inglés. De repente el tema ahí con las traducciones nos puede costar un poco de trabajo por justamente como son conceptos académicos o operacionalizantes, no tiene una... A ver, sí deben de tener traducción directa, pero a veces la traducción directa no necesariamente es la misma que si nos vamos a Google Translate y nos avienta algo por ahí, ¿no? Habría que ver cómo se está haciendo esta acepción a estos dos términos. Awareness igual que consciousness. Dice que Koch con ello bloquea automáticamente toda investigación que entienda la conciencia a la manera lockeana, es decir, que incluya la vinculación del yo con el contorno que le concierne, es decir, con lo social, con el contexto. La ventaja que encuentran los neurobiólogos en ampliar la conciencia a todo estado de alerta que le permitan a un organismo percibir su contorno radica en que posibilita el estudio del fenómeno en especies no humanas, de animales, con las cuales se pueden hacer experimentos inadmisibles en personas. Está interesante esa perspectiva. Sin embargo, al hacer a un lado las redes culturales que envuelven a la autoconciencia, se nublan fenómenos que, aun siendo estrictamente neuronales, no se entienden más que en un contexto más amplio. Quiero recalcar, es lo que nos dice Bartra, que a lo largo de las páginas que siguen entenderé que la conciencia es el proceso de ser consciente de ser consciente. Es decir, un poco ahí está la centralidad de la idea de este prólogo. Ya definía un antiguo diccionario castellano en el siglo XVII que conciencia es ciencia de sí mismo o ciencia certísima y casi certinidad de aquello que está en nuestro ánimo, ya sea bueno, ya sea malo. Me gusta la ingenua seguridad con que se acepta en esta definición tan anticuada que la ciencia puede conocer con certeza los secretos del yo, sean benignos o sean malignos, perdón. ¿De dónde se alimentan mis reflexiones sobre el problema de la conciencia? Nos platica Roger Bartra. Y bueno, así dice, ¿no? El autor nos dice que puede hacer referencia al menos a 4 fuentes principales. En primer lugar, los muchos años como sociólogo sumergido en el estudio de diversas expresiones de la conciencia social y de su relación con las estructuras que la animan. El autor agrega que estas experiencias, es decir, sus estudios antropológicos sobre la historia y las funciones de los mitos, incluyendo en forma destacada aquellos que giran en torno a las enfermedades mentales o de la identidad, es decir, ahí se está metiendo en terrenos que ya no tienen competencia estricta con la antropología ni con la sociología. Se está yendo hacia la psiquiatría, hacia la psicología, y es importante que el mismo autor que nos ayude a entender alcances y limitaciones. En tercer lugar, recojo y cultivo los hábitos de la introspección, en algunas ocasiones sistemática y la mayor parte de las veces siguiendo al azar los vaivenes de mis gustos literarios y musicales o mis ensoñaciones. Por último, y de gran importancia, algunos años de lectura y estudio de los resultados que arroja la investigación de los neurocientíficos. Es como esta quinta acepción. Me ha parecido que he reunido los elementos suficientes para presentar un ensayo tentativo y exploratorio, sin duda riesgoso e imprudente, sobre uno de los más grandes enigmas a los que se enfrenta la ciencia. Pero, nos dice el autor, debo confesar que no me hubiese atrevido a realizar este viaje si durante un paseo solitario por el barrio gótico de Barcelona en 1999 no hubiese tenido una ocurrencia que se clavó en mi cerebro sin que nada pudiese borrarla.
Desde ese día de otoño me dediqué a buscar obsesivamente en las investigaciones neurológicas los conocimientos que me permitiesen desechar la ocurrencia. No me disgustó, no me disgustó comprobar que estas lecturas contribuyeron a afianzar la idea original e impulsaron su transformación en una hipótesis manejable. No he podido resistir la tentación de exponerla aquí ante los lectores, o sea nosotros, con la esperanza de que acaso contribuya a resolver el enigma de la conciencia. Bueno, está interesante porque afortunadamente acá el mismo autor nos reconoce que puede no aportar nada y no hay ninguna bronca, ¿no? Entonces podemos pasar aquí, interesantísimo, con la parte de la hipótesis. Estoy leyendo textualmente: Antropología del cerebro, conciencia, cultura y libre albedrío, de Roger Bartra, con la esperanza de encontrar un vínculo que nos permita discutir sobre neurodivergencias. Entonces también ya por ahí respondí las preguntas, las dos únicas preguntas que han salido. Mucho más interesante cuando respondo preguntas. Bueno, X. A ver, vamos a seguirle. A ver, vamos ahora a regresar. Roger Bartra, Antropología del cerebro, cómo lo podemos vincular con neurodivergencias. Y esto es bien interesante. Nos está hablando de la hipótesis. Dice así: a principios del tercer milenio, el cerebro humano sigue siendo un órgano oculto que se resiste a rendir sus secretos. Los científicos todavía no han logrado entender los mecanismos neuronales que sustentan el pensamiento y la conciencia. Una gran parte de estas funciones ocurre en la corteza cerebral, un tejido que parece la cáscara de un enorme fruto. Una papaya, por ejemplo, que hubiese sido estrujada y arrugada al introducirla en nuestro cráneo. Me gustaría extraer esa corteza para, al desplegar sus surcos, extenderla como un pañuelo en el escritorio frente a mí, con el propósito de escudriñar su textura. Si pudiese hacerlo, tendría ahora bajo mis ojos un hermoso paño gris de unos 2 o 3 palmos de ancho. Es decir, si podemos extender así el cerebro, dice que más o menos tendría una longitud de 60 centímetros, ¿no? Mi mirada podría recorrer la delgada superficie para buscar señales que me permitirían descifrar el misterio escondido en la red que conecta miles de millones de neuronas. Algo similar es lo que han logrado hacer los neurobiólogos. Gracias al refinamiento de nuevas tecnologías de observación del sistema nervioso, como las tomografías, como las imágenes de resonancia magnética, los científicos avanzaron con rapidez en el estudio de las funciones cerebrales. En su euforia bautizaron los últimos 10 años del siglo XX como la década del cerebro, es decir, hace prácticamente 50 años, ¿no? 40, 50 años por ahí. Y muchos creyeron que estaban muy cerca de la solución de uno de los más grandes misterios con los que se enfrenta justamente la ciencia. Sin embargo, aunque desplegaron ante nuestros ojos coloridas imágenes del maravilloso paisaje interior del cerebro, no lograron explicar los mecanismos neuronales del pensamiento y de la conciencia. En cierta manera, los científicos abordaron el problema de la conciencia humana como lo hicieron los naturalistas del siglo XVIII, es decir, 1700 por ahí, que buscaban al hombre en estado de naturaleza con el objeto de comprender la esencia desnuda de lo humano. Paréntesis, yo utilicé mucho a Desmond Morris, un autor muy muy bueno, y uno de sus libros más célebres es The Naked Ape, el mono desnudo, que creo que tiene que ver un poco con esta pseudo interpretación del humano desde una perspectiva, no sé, como lo más subjetiva posible, objetiva posible. Ya platicamos también con si lo objetivo y lo subjetivo influyen, y bueno, es otro tema por ahí, ¿no? La esencia desnuda del humano, despojado de toda artificialidad que lo oculta. ¿Es la cultura responsable de la violencia y la corrupción que dominan a los hombres? A ver, lo voy a volver a leer. ¿Es la cultura responsable de la violencia y la corrupción que dominan a los hombres? ¿O hay un mal congénito impreso en la naturaleza misma del hombre? Está interesante porque los avances en genética
han podido responder un poquito esta pregunta, pero tampoco es momento para hablar de eso. Déjame sigo leyendo. Para desentrañar el misterio de la conciencia humana, la neurología también ha intentado buscar los resortes biológicos naturales de la mente en el funcionamiento del sistema nervioso central. Se ha querido desembarazar al cerebro de las vestiduras artificiales y subjetivas que lo envuelven para intentar responder a la pregunta: ¿la conciencia, el lenguaje y la inteligencia son un fruto de la cultura o están estampados genéticamente en los circuitos neuronales? Sabemos desde hace mucho tiempo que el hombre en estado de naturaleza no existió más que en la imaginación de los filósofos y de los naturalistas ilustrados. Un poco lo que decía hace 3 minutos. Y podemos sospechar que el hombre neuronal, el hombre desnudo, tampoco existe. Es un cerebro humano en estado de naturaleza lo que conforma la ficción. Es comprensible y muy positivo que desde el principio de la década, perdón, déjame vuelvo a leer, dice, es comprensible y muy positivo que desde el principio la década del cerebro quedase marcada por un fuerte rechazo del dualismo cartesiano. Ya entendí a qué se refiere, es decir, que desde el inicio estaban mal, ¿no? Edelman, uno de los más inteligentes neurocientíficos actuales, abre su libro sobre el tema de la mente con una crítica a la idea de una sustancia pensante. Una sustancia pensante separada del cuerpo, formulada por Descartes. Pero el asunto se enturbió cuando el rechazo a las sustancias pensantes metafísicas se convirtió en una ceguera ante los procesos culturales y sociales que son ciertamente extracorpóreos. Creo que está fácil también esa parte, tienen palabritas chistosas, pero la idea creo que está fácil de entender. Con esta inquietud en la mente, al finalizar la década del cerebro, leí el inteligente balance hecho por Harnatt, de los intentos por develar el misterio de la conciencia y de las funciones mentales complejas. De este trabajo se desprende que la década del cerebro avanzó en la explicación de algunos aspectos del funcionamiento neuronal, pero dejó en la oscuridad el problema de la conciencia. Este balance me estimuló poderosamente y me hizo pensar que la neurobiología había hecho a un lado los aspectos fundamentales sin los cuales parecía difícil avanzar. Yo me había pasado buena parte de la década del cerebro estudiando como antropólogo las ciencias médicas que durante el Renacimiento y los albores de la modernidad intentaban comprender el funcionamiento cerebral humano. Hola, profe Jorge, ¿de qué hablo? Hablo de... A ver, déjame regreso. Estoy leyendo un libro que se llama Antropología del Cerebro de Roger Bartra y estoy intentando encontrar conexiones con el tema de neurodivergencias, neurodiversidades. Y estoy haciendo una lectura textual, ¿no? Por eso de repente se escucha o se siente ahí medio curioso, ¿no? Con la idea, con la intención de llegar... Ay, ya me equivoqué. No sé qué hice. Bueno, ahí creo que lo puedo dejar. Creo que le moví y ya no supe, ¿no? Sí, entonces es eso. Y si van teniendo ahí dudas, tanto simples como un poquito más complejas, estaría bien interesante que podamos aventarlas para discutir. Déjame, sigo leyendo. Roger Bartra, Antropología del Cerebro. Es más, déjame le muevo esta cosa acá. Y fíjate que me tengo que venir a este cuarto que está así lo más solitario posible, lo más abandonado posible, porque luego hay mucho ruido. Déjame agrego texto porque creo que esto nos puede servir a todos. Me va a robar un minutito, no pasa nada. No, esto no. A ver. Ay, es que la voz se pone bien lenta. Uso una aplicación que se llama TikTok Live Studio y es muy lenta. O sea, es muy lenta sin importar la computadora que use, ¿no? A ver. Estoy leyendo.
Dios santísimo, a ver. Sí, voy a tener que ajustar esto, porque si no va a querer una de Roger Bartra con la idea. Ah, bueno, también no me deja poner acentos, entonces... Hijo, me cae gordo eso, pero... ¿qué más le puedo hacer? A ver, una que no esté tan difícil de leer, creo que esta... Sí. Sí, creo que eso funciona. Estoy leyendo Antropología del cerebro de Roger Bartra con la idea de encontrar su relación con las neurodivergencias y o neurodiversidades. Oye, sí, mira, si supiéramos o si me ayudas a ver cómo demonios puedo escribir con acentos. Lo único que me falta moverle es la configuración del sistema, porque tengo mi computadora en inglés, pero se me haría muy tonto que fuera eso lo que no me deja. Pero bueno, X. Entonces sí, un poco por ahí está la idea. Déjame regreso. Roger Bartra dice, mi primera impresión fue la siguiente. Los neurobiólogos están buscando desesperadamente en la estructura funcional del cerebro humano algo, la conciencia, que podría encontrarse en otra parte. Ojo, esta es como una idea interesantísima, ¿no? Va de nuevo. Los neurobiólogos están buscando desesperadamente en la estructura funcional del cerebro humano la conciencia que podría encontrarse en otra parte, es decir, no en el cerebro. Quiero recordar que uso el término conciencia para referirme a la autoconciencia o a la conciencia de ser consciente, que es la autoconciencia, ¿no? Ante esta búsqueda, supuse que un médico renacentista pensaría que el sentimiento de construir una partícula individual única que podría ser parte de la angustia producida por una función defectuosa de los impulsos neumáticos en los ventrículos cerebrales que impediría comprender el lugar del hombre en la creación. La conciencia no solamente radicaría en el funcionamiento del cerebro, sino además en el sufrimiento de una disfunción. Ay Dios, este tema se vuelve a poner bien interesante cuando regresamos. Me recuerda mucho a otro de los... Este sí fue una de las obras que leí muchísimo para la tesis doctoral y después de ahí la convertí en capítulos. Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo. Ellos, bueno, al menos Guattari tiene formación no solo de filósofo, sino de psiquiatra. Entonces imagínate la mezcla ahí que hace en ese texto bien interesante, el Anti-Edipo, pero también es como o completamente otro lado, ¿no? Déjame regreso acá. Roger Bartra, Antropología del cerebro, para ver cómo demonios podemos ligar esto con las neurociencias, las neurodiversidades, las neurodivergencias. Me absorbió tanto el tema que por momentos sentía como si fuera un médico graduado en Salamanca o París del siglo XVII. Los médicos de aquella época creían firmemente en las teorías humorales hipocráticas y galénicas, y por ello transitaban con facilidad del micromundo corporal al macrocosmos astronómico, atravesando ágilmente los mundos de la geografía, las costumbres, las estaciones, la alimentación y las edades. Con este bagaje me aproximé a la neurobiología actual. ¿Qué podría entender un antropólogo que regresaba de un largo viaje al siglo de oro? Mi primera impresión fue la siguiente. Los neurobiólogos están buscando desesperadamente en la estructura funcional del cerebro humano la conciencia que justamente se puede encontrar o es posible que se encuentre en otra parte. La conciencia no solamente radicaría en el funcionamiento del cerebro, sino además en el sufrimiento de una disfunción. Se dice que un motor o una máquina neumática sufre cuando se le aplica una tarea superior a sus fuerzas.
El resultado es que se para, o se descompone, o algo pasa, ¿no? Como experimento mental, supongamos que ese motor neumático es un cerebro en estado de naturaleza, enfrentando a resolver un problema que está más allá de su capacidad. Este motor neumático está sometido a un sufrimiento. Ahora supongamos que este cerebro neumático abandona su estado de naturaleza y no se apaga ni se para como le ocurriría a un motor limitado a usar únicamente sus recursos, entre comillas, naturales. En lugar de detenerse y de quedarse estacionado en su condición natural, este hipotético motor neuronal genera una prótesis mental para sobrevivir a pesar del intenso sufrimiento. Esta prótesis no tiene un carácter somático, pero sustituye las funciones somáticas debilitadas. Hay que señalar de inmediato que es necesario reprimir los impulsos cartesianos de un médico del siglo XVII. Es decir, no hay que pensar como un médico del siglo XVII. Estas prótesis extrasomáticas no son sustancias pensantes apartadas del cuerpo, ni energías sobrenaturales, ni metafísicas, ni programas informáticos que pueden separarse del cuerpo como la sonrisa del gato de Cheshire. Ahí está haciendo referencia a Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. La prótesis es en realidad una red cultural y social de mecanismos extrasomáticos estrechamente vinculada al cerebro. Un poco lo que nos quiere decir ahí es que no hay uno sin lo otro, ¿no? Esta estrechez de vinculación tiene que ver eso. No puede dejar de existir una cosa sin la otra. Por supuesto, esta búsqueda debe tratar de encontrar algunos mecanismos cerebrales que puedan conectarse con los elementos extracorporales, extracorpóreos. Regresemos a nuestro experimento mental. Tendremos que tratar de explicar por qué un ser humano, un protohumano, enfrentando a un importante reto, como puede ser un cambio de hábitat, y al sentir por ello un agudo sufrimiento, a diferencia de lo que le ocurriría a un motor o a una mosca, por poner cualquier ejemplo, genera una poderosa conciencia individual en lugar de quedar paralizado o muerto. En su origen, esta conciencia es una prótesis cultural que, asociada al empleo de herramientas, permite la sobrevivencia en un mundo que se ha vuelto excesivamente hostil y difícil. Los circuitos de las emociones angustiosas generadas por la dificultad de sobrevivir pasan justamente por los espacios extrasomáticos de las prótesis culturales, pero los circuitos neuronales a los que se conectan se percatan de la exterioridad o de la extrañeza, de esos canales simbólicos y lingüísticos. Hay que subrayar que desde esa perspectiva, la conciencia no radica en el percatarse de que hay un mundo exterior, es decir, un hábitat, sino que en una porción de ese contorno externo funciona como si fuese parte de los circuitos neuronales. Es decir, para decirlo de otra manera, la incapacidad y la disfuncionalidad del circuito somático cerebral son compensadas por funcionalidades y capacidades de índole cultural. Es decir, una cosa le ayuda a la otra, ¿no? Si estamos débiles en lo neurobiológico, pues lo cultural llega y lo resuelve, lo contextual, ¿no? Lo comunitario. El misterio se halla en que el circuito neuronal es sensible al hecho de que es incompleto y de que necesita un suplemento externo. Esta sensibilidad es parte justamente de la conciencia. Uno de los mejores investigadores reseñados por Arnath, Antonio Damasio, insiste en que la división entre el medio exterior, precursor del yo individual, y su contorno exterior es posible porque esta creencia profundamente arraigada entre los neurobiólogos, sea un obstáculo para avanzar en la comprensión de las bases fisiológicas de la conciencia humana. Consideremos una idea diferente, nos propone Roger Bartra. La conciencia surgiría de la capacidad cerebral de reconocer la continuación de un proceso interno en circuitos externos ubicados en el contorno, en la sociedad, en como le quieras llamar. Es como si una parte del metabolismo digestivo y sanguíneo ocurriese artificialmente fuera de nosotros.
podríamos contemplar plastificadas nuestras tripas y nuestras venas enganchadas a un sistema portátil de prótesis impulsadas por sistemas cibernéticos programados. Un poco acá creo que le estamos dando ideas a los guionistas de Black Mirror para su temporada 8, no sé en cuántas van ahorita, ¿no? Y nos estamos metiendo en temas bien interesantes también. Acuérdate que estamos hablando sobre antropología del cerebro y Roger Bartra ya nos está llevando a esta metadimensión, ¿no? Esto ocurre en los cyborgs de la ciencia ficción y en los experimentos realizados en primates, los cuales, gracias a un electrodo implantado, han logrado controlar mentalmente una conexión cerebro-máquina para mover a distancia un brazo robot. En cambio, estamos acostumbrados a estar rodeados de prótesis que nos ayudan a memorizar, a calcular e incluso a codificar nuestras emociones. Al respecto, otro de los libros con los que se cierra la década del cerebro, y este es del filósofo Colin McKean, usa una imagen que me parece muy importante, dice Roger Bartra, aunque la desaprovecha lamentablemente. En su argumentación para demostrar que el cerebro humano es incapaz de encontrar una solución al problema de la conciencia, McKean imagina un organismo cuyo cerebro, en lugar de estar oculto dentro del cráneo, está distribuido fuera de su cuerpo con una piel. Vamos otra vez con esta idea. McKean imagina un organismo cuyo cerebro, en lugar de estar oculto dentro del cráneo, está distribuido fuera de su cuerpo como una piel. Se trata del exocerebro, similar al exoesqueleto de los insectos o de los crustáceos. El hecho de que esté expuesto al exterior no hace que este pellejo pensante sea más fácil de entender cuando, por ejemplo, este organismo tiene la experiencia del rojo. El carácter privado de la conciencia, dice McKean, no tiene nada que ver con el hecho de que nuestro cerebro se encuentra oculto. La experiencia del color rojo en todos los casos... ya me perdí. Sí. La experiencia del color rojo en todos los casos se encuentra enterrada en una interioridad completamente inaccesible. Es decir, no tenemos idea de lo que ocurre. A lo mejor lo podemos ver con imágenes, con resonancias, con lo que tú quieras, sobre qué pasa de manera privada con nuestro cerebro y su interacción con el color rojo. Un poco por ahí, ¿no? El error de McKean consiste en creer que la conciencia está sepultada en la interioridad. Si suponemos que la extraña criatura dotada de una epidermis neuronal es capaz de colorear su vientre cuando piensa en rojo y otros organismos de la misma especie lo pueden contemplar e identificar, entonces nos acercamos a nuestra realidad. El exocerebro cultural del que estamos dotados realmente se pone rojo cuando dibujamos nuestras experiencias con tintas y pinturas de ese color. Hay que decir que la idea de un cerebro externo fue esbozada originalmente por Santiago Ramón y Cajal, quien al comprobar la extraordinaria y precisa selectividad de las redes neuronales en la retina, consideró a estas como un segmento periférico del cerebro. A ver, vamos a regresar. Hay que decir que la idea de un cerebro externo fue esbozada originalmente por Santiago Ramón y Cajal, quien al comprobar la extraordinaria y precisa selectividad de las redes neuronales en la retina, consideró a estas como un segmento periférico del cerebro. Yo quiero recuperar la imagen del exocerebro para aludir a los circuitos extrasomáticos de carácter simbólico. Se ha hablado de los diferentes sistemas cerebrales, el sistema reptílico, el sistema límbico y el neocórtex. Creo que podemos agregar un cuarto nivel. El exocerebro. Para explicar y contemplar la idea, me gustaría hacer aquí un paralelismo inspirado en la ingeniería biomédica que construye sistemas de sustitución sensorial para ciegos, sordos y otros discapacitados. La plasticidad neuronal permite que el cerebro se adapte y construya en áreas no afectadas circuitos que sustituyen a los que funcionan con deficiencias. Mira, bien interesante, por ahí hace poco encontraron a un hombre, y estoy hablando de del último lustro, 4 o 5 años por ahí,
le hacen esta resonancia a un hombre que presentó hidrocefalia desde pequeño y se dan cuenta que el casi 90% de su masa cerebral era agua, ¿no? Bueno, líquido, no agua, sino líquido, ¿no? Entonces un poco eso corresponde a lo que nos está diciendo acá Bartra, con estas sustituciones, no solo para ciegos, sordos y otras discapacidades o incapacidades, sobre la plasticidad neuronal. Un poco el cerebro se va deformando y adaptando para aminorar estas deficiencias. Si trasladamos al exocerebro este enfoque, podemos suponer que importantes deficiencias o carencias del sistema de codificación y clasificación, surgidas a raíz de un cambio mental o de mutaciones que afectan seriamente algunos sentidos, como el olfato o el oído, auspiciaron o permitieron que en ciertos homínidos su sustitución por la actividad de otras regiones cerebrales, estrechamente ligadas a sistemas culturales de codificación simbólica y lingüística. Ok, aquí te voy a poner un ejemplo que es bastante debatible, ¿no? Bueno, no debatible, ya tiene una comprobación científica y todo, pero si has visto por ahí videos en YouTube o en donde sea, que de repente tienes a una familia, vamos a hablar de una familia tradicional, ¿no? Mamá, papá y 2 hijos. No nos vamos a meter en discusiones. Y estereotípicamente... Ay, perdón, es que ya tengo sueño. Y estereotípicamente pensamos, o si le preguntamos al papá, ¿no? Oye, ¿por qué dame el nombre de 1 o 2 profesores o profesoras de tus hijos, ¿no? Y se supone que el papá no se acuerda, no sabe y se le olvidan las fechas de cumpleaños y todo este rollo. Y a la inversa, ¿no? Hay cosas que estereotípicamente a la mujer o a la mamá también se le olvidan y empiezan a indagar sobre todo esto y se encuentran que hay una simbiosis, ¿no? Cuando hay una pareja estable, sobre todo con hijos, hay una simbiosis de las cargas de responsabilidades. No nos vamos a meter en discusiones sobre distribuciones de responsabilidades, mucho menos, pero se encontró que de manera simbiótica, de manera cultural, contextual, hay cosas que el hombre dice, a mí no me interesa en lo absoluto, el hombre o el papá, y por el contrario a la mujer, ¿no? Es un poco, piénsalo como ahora, ¿no? A lo mejor si tienes más de 40 años, te puedes acordar que antes teníamos que memorizar los teléfonos. Y ahora, inclusive a veces ni siquiera nos sabemos nuestro propio número, ¿no? Porque es una habilidad que fue perdiendo valor simbólico, valor lingüístico, valor contextual, valor cultural. ¿Por qué? Porque tenemos una cajita, ¿no? El teléfono, que nos guarda toda esa información y es sumamente irrelevante memorizarnos. Imagínate si tuviéramos que hacerlo, ¿no? Memorizar, ¿qué te gusta? 7 teléfonos, 8 teléfonos con estos 10 dígitos, pues se convierte un poco complicado, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Bartra con esto es justamente esta cuestión, ¿no? Déjame lo vuelvo a leer para no perder un poco el hilo, ¿no? Está largo, dice así. Si trasladamos al exocerebro este enfoque, podemos suponer que importantes deficiencias o carencias del sistema de codificación y clasificación, surgidas a raíz de un cambio ambiental o de mutaciones que afectan seriamente algunos sentidos, auspiciaron en ciertos homínidos su sustitución por la actividad de otras regiones cerebrales estrechamente ligadas a sistemas culturales de codificación simbólica y lingüística. La nueva condición presenta un problema. La actividad neuronal sustitutiva no se entiende sin la prótesis cultural correspondiente. Esta prótesis puede definirse como un sistema simbólico de sustitución que tendría su origen en un conjunto de mecanismos compensatorios que reemplazan aquellos que se han deteriorado o que sufren deficiencias ante un medio ambiente muy distinto. La hipótesis de Bartra dice: supone que ciertas regiones del cerebro humano adquieren genéticamente una dependencia neurofisiológica del sistema simbólico de sustitución.
Este sistema obviamente se transmite por mecanismos culturales y sociales. Es como si el cerebro necesitara la energía de ciertos circuitos externos para sintetizar y degradar sustancias simbólicas e imaginarias en un peculiar proceso anabólico y catabólico, es decir, adentro y afuera, ¿no? Bueno, se pone muy interesante este rollo, pero, ya me voy porque ya me dio sueño. Así que, ni modo, le voy a cortar así paz. Y ahí nos vemos luego, ¿va? Carlos Pérez, llegas un poco tarde, Carlos. Bueno, igual déjame ver cuánto falta. Ya falta poquito, vamos a acabar esta parte, ¿no? Anabólico y catabólico, sí. He utilizado diversas metáforas con el objetivo de explicar de manera sencilla y breve una hipótesis sobre la conciencia y el exocerebro. Ahora es necesario desglosar la idea central para buscar con algún detalle los datos científicos que pueden dar base a mi interpretación, a mi hipótesis, la de Bartra. Pero he querido anticipar algunas ideas troncales para que cuando nos sumerjamos en los pormenores no perdamos de vista el objetivo de la búsqueda. Listo, fin, se acabó. Hasta ahí llega el capítulo 1, que es la hipótesis o la primera parte, que se llama la conciencia y los sistemas simbólicos. Sí, así se llama. La conciencia y los sistemas simbólicos. Entonces, bueno, ahí se acabó el capítulo y va a estar bien interesante seguir leyendo más adelante. Así que, listo. Gracias por tu tiempo y vámonos a dormir, a descansar, que hay que seguirle mañana, ¿vale?